Hola, yo soy Neradros y en este video les voy a explicar desde cero cómo usar Cubase. Empecemos. Lo primero que debemos hacer es identificar los recursos que uno tiene para grabar. Esto se refiere tanto a parlantes, auriculares, micrófono, como a mezcladoras y consolas. En mi caso estoy utilizando el micrófono C1U de Behringer que se conecta a la computadora mediante un USB y unos auriculares que se conectan por el jack de 3,5 mm en la parte de atrás de la computadora. Este programa nos permite seleccionar de una forma sencilla los diferentes dispositivos que vamos a utilizar e incluso seleccionar más de uno al mismo tiempo. Por ejemplo, para seleccionar los dispositivos tenemos que ir a Dispositivos, Configuración de dispositivos y acá vamos a seleccionar el ASIO que estamos utilizando. En el panel de control del ASIO tenemos que seleccionar el dispositivo que queremos utilizar. Por ejemplo, tengo el micrófono que se conecta a la computadora directamente o tengo el micrófono C1U de Behringer que es el que voy a utilizar en mi caso. Entonces selecciono este dispositivo y le voy a dar en aceptar. Y acá también le doy en aceptar. El Cubase te permite seleccionar diferentes ASIOs. Por ejemplo, en mi caso tengo el ASIO Foral, la cual es muy recomendable, pero no la puedo utilizar en este momento por el hecho de que estoy grabando. El ASIO DirectX Full Duplex Driver, que te viene directamente con el Cubase. O estas otras ASIOs que creo que esta es de Cubase y esta evidentemente es de FL Studio. Una vez seleccionados en el ASIO los dispositivos que nosotros queremos utilizar, debemos ir de nuevo a dispositivos y a conexiones BST o VST. Acá nosotros debemos seleccionar en salida los altavoces o los auriculares que nosotros queremos utilizar y en entrada el micrófono que debemos utilizar. Acá voy a seleccionar evidentemente el micrófono C1U de Behringer que es el que estoy utilizando. Una vez que ya está configurado el audio, lo siguiente sería insertar una pista de audio para editar o grabar una. Para insertar una pista de audio podemos ir a Archivo, Insertar, Pista de audio, o podemos seleccionar la pista de audio y la arrastramos al proyecto. Acá nos van a dar diferentes opciones que podemos utilizar. Podemos, por ejemplo, copiar o no el directorio de trabajo. Esto lo que va a hacer es hacer que el archivo, en vez de estar en la carpeta donde nosotros lo teníamos, esté en la misma carpeta que el proyecto, lo cual hace que si nosotros lo borramos de la carpeta donde lo teníamos, no se nos borre de este trabajo y el trabajo quede en buen estado y no quede con un audio faltante. Luego, el tamaño de la muestra es sobre la calidad del audio. Esto no me voy a poner a explicarlo en detalle en este momento, pero ustedes tienen que saber que 16 bits es una calidad inferior, por ejemplo, a 24 bits. O también 24 bits es inferior a 32 bits. Yo esto lo voy a dejar directamente como está y voy a dejar que copie al directorio de trabajo. Separar canales implica que la pista que estamos insertando, si está en estéreo, se divida en una pista en mono y otra pista en mono. Yo no quiero esto, quiero que quede en una sola pista en estéreo. Y nos quedaría algo así. Esta es la pista que yo acabo de insertar. Lo siguiente que debemos hacer es calcular el tempo. O, si ya lo tenemos, directamente escribirlo acá. Yo sé, por ejemplo, que el tempo de esta instrumental es de 140 ppm. Si no conocemos el tempo, lo que debemos hacer es ir a Proyecto, Calculadora de Tempo, darle a reproducir a la pista con la barra espaciadora y presionando la barra espaciadora marcamos el tempo. Evidentemente nos dio un valor cercano a 140 BPM. Si esto fuera más largo lo podríamos haber hecho de un modo más preciso, pero nos sirve para ejemplificar el caso. Esto es simplemente un par de compases. Y acá, donde termina este compás, sigue. Entonces, lo que yo voy a hacer es recortarlo justo donde termina el compás, que sería, un momento que voy a seleccionar, ahí está, que sería por acá. Voy a eliminar esta parte y esta parte la voy a duplicar varias veces para tener una pista más larga. Una vez que ya tenemos esta pista, vamos a ir a grabar. Para eso debemos poner
clic derecho en cualquier parte de esta barra de acá, añadir pista de audio. Acá podemos seleccionar para crear más de una pista. Podemos seleccionar si queremos que la pista sea en mono o en estéreo, que en este caso lo voy a hacer en mono porque es simplemente una pista de micrófono de una sola voz. Y le damos en aceptar. Esta pista va a aparecer acá abajo. Si nosotros queremos grabar en esta pista, lo que tenemos que hacer es verificar que el círculo rojo esté activo. Si está así, no grabará la pista, por más que la tengamos seleccionada. Para empezar a grabar debemos seleccionar la pista donde queremos grabar, que puede ser por ejemplo en esta, y empezaría a grabar sobre lo que ves acá, o directamente ponemos en una pista de abajo para no sobrecargar esta. Que si nosotros grabamos sobre una pista que ya tiene audio, se va a escuchar lo que grabamos pero no lo que está abajo, es decir, se va a dejar de escuchar el instrumental y se va a escuchar solamente la grabación que nosotros hicimos. Entonces, voy a hacer una grabación de prueba con esto que aparece acá. Muy bien, esta es una grabación de prueba. Es simplemente para que ustedes aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Acá finalizaríamos la grabación. Con esto es suficiente para ejemplificar. Muy bien, ahora lo siguiente que debemos hacer es escucharlo, que en este caso no lo voy a hacer para que a ustedes no se les haga pesado, y empezar a editar este audio. Lo que nos permite, como gran ventaja este programa, es editar el audio con más de una inserción al mismo tiempo. ¿Qué es una inserción? Son plugins que se le pueden agregar al audio para editarlo. Lo esencial que tienen que saber es qué es un ecualizador, qué es un compresor y qué es un limitador. Y después, qué son las pistas de efectos, como son las reverberaciones y los delays, que acá están. Primero vamos a explicar sobre qué son las ecualizaciones. Una ecualización, que en mi caso voy a usar por ejemplo Q8 estéreo, es una modificación por las diferentes frecuencias que tiene un sonido. Cualquier sonido tiene un amplio espectro de frecuencias, que acá lo podemos ver con un analyzer como esto. Perdón, este no. Ahí va. Si nosotros le ponemos a la pista de voz este analyzer, cuando reproduzca la voz nos va a mostrar qué frecuencias están sonando. Muy bien, esta es una grabación de prueba. Es simplemente para que ustedes aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Como pueden notar, acá nos queda el rastro de el máximo pico de cada una de las frecuencias. Por lo que ven, aproximadamente la voz empieza a sonar entre los 62 y los 125 Hz y sigue hasta los 8000. Entonces, por lo que una persona debe saber de la voz humana, por debajo de esto no existe ningún tipo de sonido. Es únicamente ruido del viento, ruido del soplido o ruido del micrófono. Por lo tanto, en un ecualizador lo primero que debemos hacer es filtrar las frecuencias que nos sirven como esa. Yo sé que esto es a partir de aproximadamente los 80 Hz. Entonces voy a poner acá 80 y voy a seleccionar este filtro, que es un pasabajos, que lo que hace es que todas las frecuencias que estén de acá para allá disminuyan su nivel. Por lo tanto, esto de acá va a pasar a ser así. Acá finalizaríamos la grabación. Con esto, como pueden ver, esto llegaba únicamente hasta acá y todo este ruido lo estábamos eliminando. El resto de la ecualización lo voy a explicar en otro video, pero el principal objetivo que tienen que tener en mente es que las frecuencias que no les gustan no tienen que estar sonando, y las frecuencias que no sirven tampoco, y las frecuencias que ustedes crean que son útiles para que la voz resalte, o el instrumento que estén utilizando resalte, puedan sonar de mejor manera. También se puede utilizar para otros métodos, como por ejemplo liberar espacio en el espectro para un mastering o una mezcla. Pero eso lo veremos muchísimo más adelante. Lo siguiente que vamos a ver es un compresor. ¿Qué es un compresor? Lo voy a explicar directamente con uno muy sencillo de entender, que es el C1 Comp de Behringer. Acá tenemos unas cuantas variables que no voy a explicar en principio por ahora, pero que voy a detallar de una forma muy rápida. Para la voz, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el preset Speech Compressor, que lo que nos permite es que las vocales que uno normalmente puede llegar a pronunciar más bajas que las otras se nivelen. Por ejemplo, acá como pueden ver,
tenemos picos muy altos y picos muy bajos. Acá más o menos, acá bastante bajos. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es nivelarlo. Esto que vemos acá es un gráfico de decibeles que muestra el volumen de la voz que estamos editando y el volumen de la voz que está sonando. Entonces, nosotros vamos a utilizar un ratio más bajo para no ser tan agresivos con la voz y no causarle tanta distorsión. Acá podemos... Muy bien, acá este compresor nos muestra de una forma bastante gráfica el nivel que tiene la voz con una grabación de prueba que ven ahí. Es simplemente para... Entonces pueden saber en todo momento en qué nivel está sonando. Por lo tanto, pueden hacer que esta onda, que es la que comprime, se acerque lo más posible a ese punto que ven moverse. Para que ustedes aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Acá finalizaríamos la grabación. Muy bien, y ese sería el funcionamiento básico sin explicar ninguna de todas estas variables que normalmente se editan, pero yo les recomiendo que si no saben mucho del tema simplemente toquen esto de acá, que es equivalente al threshold, y el ratio, que es equivalente al pronunciamiento de la onda. Después, el limitador lo que hace es poner un filtro, que si por ejemplo una onda pasa de tal nivel, se la corta. Por ejemplo, si yo quiero poner un limitador en este nivel, esta onda la va a recortar. ¿Por qué? Porque está por encima. Hay muchos tipos de limitadores. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, el L2 estéreo. Con esto es suficiente. Como pueden ver, solamente una de las dos pistas está alterándose acá. Eso es porque la pista que nosotros estamos editando es mono y esto es un limitador estéreo. Entonces, lo que tendríamos que hacer tanto en el compresor como en el limitador es usar la misma versión pero en mono. ¿Por qué? Porque al usarla en estéreo estás gastando el doble de recursos de CPU y de RAM innecesariamente, ya que solamente necesitas editar una de las dos pistas. Se aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Acá finalizaríamos. Como pueden ver, si yo limito demasiado, es demasiada la distorsión que tenemos. Entonces, haríamos la grabación. Hay que regularlo. Con esto es suficiente para ejemplificar los niveles que aparecen acá y los niveles que podemos ver en este gráfico, además de los niveles que aparecen especificados en esta zona. Si por ejemplo yo sé que el pico máximo es de 0,6, puedo poner el limitador en 0,6. Pero acá nos va a poner el pico máximo. Por lo tanto, lo más probable es que este pico llegue hasta el límite, pero todos estos van a quedar por abajo. Si yo quiero recortar este pico porque me parece excesivo, puedo ponerlo en una cantidad menor. Y de esa forma se cortaría este pico, pero todo el resto quedaría en un nivel mayor de volumen. Muy bien, esto sería básicamente lo mínimo que uno tiene que saber para editar una voz en Cubase. Después, para que esto suene de una mejor manera, lo que podemos hacer, voy a desactivar esto porque está todo mal configurado y suena mal. Eso tienen que configurarlo con tiempo, tienen que hacerlo en proceso, escuchando bien cómo suena y editando cada una de las variables. Ahora no lo voy a poder hacer porque este es un video explicativo de forma rápida. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregarle un poco de efecto, porque esto suena demasiado. Una grabación de prueba. Es simplemente para que ustedes aprendan un poco. Lo que yo suelo hacer cuando edito una pista, y que lo suelen hacer la mayoría de los productores, es agregarle, por ejemplo, una reverberación. En mi caso voy a usar el reverb. Acá voy a cargar un preset que es el Box. Acá está. Esto, ¿qué es lo que hace sobre la pista? En este momento no realiza ninguna acción. Para que realice una acción sobre la pista, nosotros tenemos que ir a la pista y tenemos que ir a la zona de envíos y seleccionar la reverberación que acabamos de crear. ¿Por qué no ponerlo en una inserción y ponerlo en un envío? Porque nosotros no queremos que se edite totalmente, sino que solamente una parte del sonido vaya hacia acá. Cuando uno tiene un envío, puede seleccionar el volumen con el que suena un envío. Entonces, si nosotros ponemos a reproducir acá, voy a ponerlo en solo para que se escuche con mayor detalle. Si nosotros lo ponemos cerca de 0, se va a escuchar el envío al mismo volumen que se escucha la pista de audio original. Y sonaría algo así. Grabación de prueba. Es simplemente para que ustedes aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Obviamente eso es demasiado exagerado, por lo tanto lo vamos a bajar un poco.
Acá finalizaríamos la grabación y ahí estaría sonando de esa manera. Pueden escuchar la diferencia apagando y encendiendo el envío, de esta forma. Es simplemente para que ustedes aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Acá finalizaríamos la grabación. Con esto es suficiente para ejemplificar. En este nivel no es tan evidente la diferencia, pero sí que la hay. Y eso tenemos que regularlo según la pista, según lo que se escuche y según lo que nosotros queramos que suene. Por ejemplo, es una grabación de prueba. Es simplemente para que ustedes aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Acá finalizaríamos la grabación. Muy bien, eso estaría sonando de esa manera. Lo mismo deberíamos hacer para, por ejemplo, una pista de delay, que es lo que vulgarmente se conoce como eco. Ponemos, por ejemplo, tabs estéreo y voy a poner el preset ping pong. Voy a apagar estos dos que no me sirven porque suenan directamente igual al original y voy a dejar estos dos que hace que suene uno a la izquierda y uno a la derecha en el tempo que yo le pido. Acá siempre uno tiene que editar el BPM. El BPM tiene que ser igual al BPM de la canción para que ese eco suene al ritmo de la música y no desfasado. Entonces lo voy a poner acá de la misma forma 140. A pesar de que esto no está en tempo con la música porque es simplemente una narración. Es una grabación de prueba. Entonces, de la misma forma vamos a seleccionar acá esto y le vamos a poner aproximadamente, calculo, sin haber escuchado, que será menos 15 lo necesario. Es simplemente para que ustedes aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Ahí está un poquito fuerte. Entonces le vamos a poner menos 20. Que ustedes aprendan un poco de cómo se ve cuando se está grabando. Ahí estaría sonando bien. Y esto sería lo básico. En el siguiente video vamos a aprender un poquito más en detalle las diferentes cosas que fui explicando durante este. Nos vemos en el próximo y hasta luego.